en CTX. Informe especial. CTX, la contundencia de los hechos. Bienvenidos a Informe Especial en CTX. La noticia conocida en las últimas horas en la cual la DIAN le está cobrando un IVA del 19% a Ecopetrol y de manera retroactiva por la importación de combustible, pues ha encendido las alarmas en los sectores empresariales del país y en los sectores relacionados con hidrocarburos, sobre todo porque Ecopetrol pues es la joya de la corona a nivel nacional y ese IVA podría llegar, el cobro podría llegar de 9 billones hasta 21 billones de pesos, lo que podría poner en riesgo significativo y concreto a la empresa Ecopetrol. Para hablar de este tema nos acompaña el expresidente de la Junta Directiva de Ecopetrol, Luigi Echeverria, a quien le damos la bienvenida. Luigi. Jaime, buenas tardes a todos los audientes y a usted. Muchas gracias por invitarme. A ver, Jaime, yo pienso que este es un problema grave que venimos viendo, donde no solamente hay un mal manejo, hay también desconocimiento, pero yo creo que hay más que eso. Yo creo que de alguna manera hay una culpa grave o un dolo en esto, de lado y lado. Y yo creo que volvámonos un poco atrás. Ecopetrol le venía dando unos réditos tremendos al país y veníamos con unas proyecciones de una autosuficiencia energética que tenía un potencial mucho más grande, que tenía una programación a 50 años de transición energética ordenada, donde el petróleo y el gas jugaban un papel fundamental, donde Ecopetrol había empezado a hacer economía circular. Para que los oyentes entiendan, el gas, muchas veces en las exploraciones sale gas, petróleo y agua, ¿no? Entonces, digamos que lo primero que se hizo fue aprender a utilizar los acuíferos, agarrar esa agua y volverla a reinyectar a los acuíferos profundos, lo que se llama economía circular, en vez de tener que vertir esa agua con o sin un grado de contaminación a los ríos. Lo segundo que se hizo fue ser mucho más eficientes en la separación del gas y el petróleo y buscar la manera de tener una oferta compatible con la demanda colombiana hasta donde sea posible de gas y de petróleo, haciendo que unas cuencas que estaban viejas se pudieran restaurar o hacer con técnicas nuevas para que la gente lo entienda fácil, o técnicas mejoradas, una mejor optimización de los recursos y sacar eso a un costo que no fuera prohibitivo, sino que estuviera dentro del rango normal de costos de la compañía. Y obviamente tener gas y petróleo, y Ecopetrol es el gran proveedor del gas y del petróleo nacional. Gran parte del petróleo que se sacaba dentro del país, que sacaba la compañía aquí y en otras partes, pues supuestamente era el petróleo que viene para cubrir la demanda nacional. Obviamente sacado, transportado y refinado y yendo a los centros de distribución minoritarios y a los centros de almacenamiento. Bien, eso es un manejo delicado, milimétrico, que tiene que tener el país, pero que el valor de la empresa y el valor de los costos y todo se va viendo con más eficiencias, con más tecnología, pero sobre todo teniendo reservas a futuro. Entonces viene el primer desastre que le pasa a Ecopetrol. Que dijeron no vamos a hacer el fracking, que ya estaba aprobado los pilotos. Y en el segundo que dijeron no vamos a hacer más exploración, ni vamos a hacer más explotación, ni vamos a hacer más sísmica para saber a dónde tenemos, porque aquí tiene que haber más petróleo, no hay la menor duda. Bueno. Bien, si toda esa cuenca del Magdalena ha dado petróleo durante 100 y pico de años,
lo más lógico es que haya mucho para hacer en fracking en las bolsas más profundas que hay. Lo llamamos vulgarmente fracking, pero son proyectos de ciclo corto o yacimientos no tradicionales. Eso le puede cambiar la economía a un país, le puede dar en un momento determinado un superávit de recursos que le permita cubrir déficits que tengamos en infraestructura, en educación, en presupuesto nacional, en deuda, en muchas cosas. Y digamos que esa era la idea que se tenía. Se integró Ecopetrol con ISA precisamente para que tuviéramos balanceadas las cosas, un 25% del EBITDA, o sea, de la entrada bruta, venía ya de mercados limpios, no regulados, que no tenían las fluctuaciones de la volatilidad del petróleo, que es un commodity, sino de contratos fijos, aquí en el Brasil y en otras partes, por la distribución y buenas posibilidades de entrar al mercado norteamericano. Veníamos haciendo fracking otra vez con Occidental en los Estados Unidos. Sí. Y se hicieron unos descubrimientos de gas profundos en la costa caribe colombiana que lo mandó a cerrar el señor Petro o los del Ministerio de Hacienda. Lo más grave viene enseguida, gobierno corporativo. Entonces, una ansiedad de cambiar una junta directiva, que yo creo que sí había que haberla cambiado, pero era por gente más tesa todavía que viniera del exterior. Ya para un grupo de 100 empresas que tenía una proyección de crecer y de multiplicarse varias veces en el futuro, se convertía en el segundo grupo de transporte de energía en el mundo. Y de hecho lo es en este momento. Muy bien. Pero entonces con estas acciones del gobierno de mal manejo y un manejo mal intencionado de no tener el país sostenibilidad energética, se empieza a tener que importar más recursos, ¿no? Claro. Entonces viene una reforma tributaria que dice, no, esta gente también tiene que pagar un IVA sobre lo que importe, sin importarle que eso antes le está encareciendo más todavía la energía de petróleo y gas al consumidor colombiano. Porque pues, es que el IVA, esa es una empresa del Estado. Es sacar de un bolsillo para el otro, ¿no? Sí, sí. Pero en el bolsillo donde está la plata, la generación de plata, y pasarlo para el bolsillo del gasto. Es de ir al banco y sacar toda la plata del banco y mantenerla en la billetera para irse de fiesta con ella. Entonces sí, el gobierno está desesperado por recursos, se ha volado 2 veces la regla fiscal y le está tirando a Ecopetrol a la madre, le está acabando con todo porque hay un mal manejo, no hay una comprensión de esto. Pero después viene el gobierno corporativo, como te digo, no solamente el cambio de la gente, sino que perdió la independencia, porque las decisiones ya no las toma la Junta de Ecopetrol, las decisiones las empieza a tomar lo que mandan a dictar desde el Ministerio de Hacienda, y eso no fue así en la época en que me tocó a mí. Ya no había ministros ni viceministros ahí, y las personas, aunque tuvieran relación con el gobierno, pues que nos nominaba, como fue el caso mío, obramos con total independencia, y si no nos hubiéramos ido de ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que cada que hay una información que se considera relevante, y eso se llama así, información relevante para los mercados, hay que informársela a la superintendencia y hay que informársela a los mercados, tiene que ser pública. ¿Por qué? Porque esta es una compañía que está en las bolsas de valores y que la gente le apuesta a que la compañía le vaya bien, entonces compra acciones en un momento determinado pensando que se van a valorizar y que le van a dar unos réditos. Lo difícil de esto es que, claro, con esas reformas tributarias se advirtió desde el 2022 que eso iba a causar un problema no solamente de caja, sino de en un momento determinado no tener con qué pagar el acumulado. Y por eso se le dijo al gobierno de Duque que lo que era la parte del fondo para estabilización de precios del petróleo, que es un fondo de estabilización, no es un subsidio, se confunde con eso, había que pagarlo, y el gobierno de Duque antes de decir, venga, aquí está, nosotros le pasamos la cuenta. De nuevo, un acto de independencia a la Junta Directiva de la Administración de Ecopetrol, y eso se había denunciado a los mercados en la información relevante. Mire, el gobierno nos debe tanto, aquí va la cuenta. Como entraba plata Ecopetrol y
y la empresa estaba dando plata y las utilidades iban de para arriba y no de para abajo, pues nosotros le podíamos, por otro lado el gobierno nos pagaba, pero nosotros, la empresa le podía devolver al gobierno de las utilidades de sus acciones porque era el 80%, o más del 80, el 88, en fin. En todo caso, Ecopetrol en ese periodo 2021 le dio 65 billones de pesos al Estado, porque era una compañía bollante. Claro. Pero si a esa panadería o a ese restaurante le pusimos un letrero afuera, no hay servicio. No se amasa más pan aquí, o no hacemos más, cerramos la cocina. Pues obviamente eso se viene abajo. Y lo otro es, si la administración es inadecuada, inmediatamente la función de costo, sobre todo el costo de levantamiento, que es el costo de sacar el petróleo. Si los tubos los atacan más, el costo de transporte del petróleo se vuelve más caro cada vez. Entonces, el costo promedio de Ecopetrol sube. Nosotros pudimos pasar la pandemia habiendo tomado cobertura de $32 y la empresa no perdió plata. Hoy en día dicen que están perdiendo, o sea, las utilidades van para abajo, están perdiendo. Por múltiples razones, calificación, riesgo, percepción del mercado, mal manejo, pero con los costos se les subieron. Entonces dicen que a 60 y pico, que parte del problema ha sido el precio, y resulta que eso no es verdad, Jaime. El problema es que hay ineficiencia dentro de la compañía. Sacaron 750 personas, la mayoría de ellos que venían de tener experiencia en BP, en Shell, en Exxon, en todas las grandes del mundo, y habían regresado a Colombia porque Ecopetrol era un gran empleador y les representaba una seguridad para su futuro, y querían además vivir en su país y ayudar a que Ecopetrol le fuera muy bien. Y ese era el gran equipo que tenía, pero allá barrieron presidente, vicepresidente, de todo el mundo. Lo que a mí más me extraña de todo esto es que esta gente sabía eso, pero no lo anunciaron a los mercados, o por lo menos no fue evidente. Nos venimos a enterar todo el tiempo en el día de ayer. Entonces, si hay una responsabilidad fiduciaria de la Junta Directiva que tiene que velar por los intereses de la compañía primero que por los de los accionistas. Pero Luigi, estamos hablando, se calcula que entre 9 billones y 21 billones. Eso a mí, en cuentas de la lechera, me da una reforma tributaria. ¿Detrás de eso podría estar el gobierno Petro? Por eso te hablaba al principio que yo creo que hay mala intención de lado y lado. El gobierno Petro de pasarle una cuenta con Petro para sacarle más plata, el gobierno corporativo de adentro haciéndose el pendejo viendo a ver y complaciendo al gobierno. Y no avisaron. Entonces hay una responsabilidad grave a mi manera de ver. Claro. Vamos a una pausa y en segundo retornamos a Informe Especial en CTX. ¿Necesita un cuaderno y un bolígrafo de última hora? ¿Se le olvidó el regalo? ¿Se acordó de las fotocopias o de las impresiones y ya es tarde? ¿Está sin el seguro obligatorio para su vehículo? Papelería Creativa A&A es su centro de soluciones. Aquí encontrará los útiles y los regalos que necesita, todo con la mayor calidad y el mejor servicio. Papelería Creativa A&A es su centro de soluciones. Derecha ciudadana, por ti, por Colombia, por nuestra libertad. Derecha ciudadana, siempre en defensa de la democracia, de las instituciones y la verdadera paz. No tocas jamás de la verdadera paz. Y seguimos en Informe Especial de CTX con el expresidente de la Junta Directiva de Ecopetrol, Luigi Echeverry. Luigi, usted mencionaba que Ecopetrol le había desembolsado al gobierno colombiano en algún momento hasta 65 billones de pesos. Es decir, si uno compara 65 con 21 billones, pues la diferencia es básicamente es una tercera parte, pero esos 65 billones requieren una empresa sólida en exploración, en explotación, en ampliación de su portafolio y demás. En las condiciones en que está Ecopetrol hoy por hoy, ¿podría asumir esos 21 billones de pesos
o quedaría en grave riesgo? Yo creo que queda en grave riesgo. Realmente creo que sí. Y los 9 también le afectan tremendamente. Claro. Porque es que la sostenibilidad futura de la compañía depende de que pueda cumplir con sus CAPEX. Y ya hemos venido, que son las inversiones que hay que hacer para poder sacar plata y petróleo, ¿no? O petróleo y plata y gas. Entonces vemos que en este momento andan hablando de importar gas, pero no hay la viabilidad tampoco, ni estamos listos, ni estamos ordenados, el gas se ha encarecido, hay escasez, y bueno, es muy complicado, porque es que lo que tú dices es cierto, se puede cubrir cuando el negocio está dando plata, pero cuando el negocio no está dando plata no. Entonces, primero hay que ir antes de despachar los almuerzos, hay que ir a comprar al mercado. Claro. Y si no hay con qué comprar al mercado, sino que el dueño se llevó la plata, pues entonces el restaurante no va a despachar en algún momento. Es así de simple. Hay una persona me decía esta mañana lo siguiente: es que el gobierno Petro no es ineficiente, por el contrario, ha sido eficiente en su visión de destruir todo el andamiaje institucional y lo que conocíamos como república en Colombia, pero no se había metido tan directamente ya a torpedear a Ecopetrol. Esa persona que me decía el tema de la destrucción y demás, contando Ecopetrol, ¿tiene razón desde su perspectiva? No, tiene toda la razón, pero que no se haya metido no tiene razón. Yo creo que desde que Petro paró el fracking, mandaron a cerrar unos pozos que triplicaban las reservas de gas del país, donde todas las compañías grandes del mundo querían venir a participar de eso. Podía ser una cosa tan grande como la de Guyana. Y tenías un Ecopetrol bollante que podía hacer mucho más negocios, pues que miren nomás lo del Permian. O sea, ese torpedo también fue tremendo. ¿Cómo así que hoy en día la explotación, digamos, el área de explotación petrolera que más le da a Ecopetrol son los 100,000 barriles diarios que están saliendo en Texas, en el Permian, de fracking? Sí. Eso es lo mayor que tenemos. Okay. Eso se iba a expandir a 300,000 barriles. O sea, de 40 fuimos a 60, se dio 100, y de 100 lo que le proponía Crown Rock Occidental era: venga, camine, entre conmigo, y a usted le tocan 200,000 barriles anuales. O sea, más de lo que había. Entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa? Que si habían torpedos muy grandes, porque le dijeron al mercado, usted al mercado no le puede decir voy con más y llegar con menos. Y Roa hace un año y pico, antes de del problema con Occidental, le digo al mercado: Colombia va a llegar al 1,000,000 de barriles, porque estaba contando con eso de los Estados Unidos. 700 y punta de aquí y lo de allá. Okay. Entonces el mercado, ¿qué dice? Yo le apuesto a esta compañía porque es una compañía de 1,000,000 de barriles. Pero si la compañía no llega y el otro ya invirtió la plata en ella, de alguna manera eso es considerado en los mercados casi como un fraude. Y yo le decía al mercado que va a llegar con menos y llegar con más, y va a ver cómo lo venden y cómo lo compran. Y esta situación que está viviendo Ecopetrol, y que a la vista de todos parece agravarse con el paso de los días, ¿de alguna manera usted ve que pueda ser reversible en 2026 si llega un gobierno que logre reestructurar y recomponer el camino en Colombia, o Ecopetrol está al borde del colapso y en 2026 vamos a tener que recoger los pedazos nada más? Yo no quiero ser tan fatalista como eso, pero le digo la verdad. Primero, quedó demostrado que lo que veníamos demostrando durante el resto de este siglo, 25 años, 22 años, 20 años, de que Ecopetrol iba todos los días mejorando su gobierno corporativo, su independencia y su capacidad, y como empresa productora, transportadora, refinadora y vendedora de petróleo, y de abastecer al país sin problemas de suministro, era muy bueno, a pesar de los problemas de la guerrilla dándole al tubo, robando el combustible, todo eso. A pesar de eso. Okay. Pero llegó este señor y de un solo mamonazo dijo: no, eso no es así. El gobierno puede intervenir en la compañía cuando le dé la gana porque es el dueño. Entonces el mercado ya no le cree a esa compañía. Entonces,
quedó demostrado que nosotros no somos tan independientes, somos más dependientes de la política, de la politiquería del país más que las políticas, y que no respetamos las políticas mineroenergéticas a largo plazo. Entonces, hasta que no le puedan creer al país y construir una reputación es una cuestión de años, no le van a creer a Ecopetrol tampoco. Y uno de los factores por los cuales al país le creían mucho era por esa independencia de Ecopetrol y por esa sostenibilidad que le garantizaba un flujito de entrada importantísimo, 11 al 20% si le ponemos valores agregados, lo que usted quiera sobre el PIB, al Estado, o sobre los ingresos del Estado colombiano. O sea, representa la principal fuente de ingresos no tributarios que recibía el país. O no tributarios y tributarios porque Ecopetrol de todas maneras paga un impuesto, pero representaba eso. Entonces, cuando el país decía, mire, mi déficit no es tan grande, pero es que yo puedo mostrar que este flujo de caja me va a seguir entrando, el banco, o sea, la multilateral, los mercados y todo le creía y le decía, listo, venga, emita bonos, emita deuda y vaya y haga su CAPEX, ponga a trabajar su plata, saque más de eso, véndalo y gane plata, redistribuya, pague sus acciones, pague a los accionistas, pero muestre una compañía sana. Eso hoy en día no se puede mostrar por muchas razones, por la gente que hay adentro, por la pérdida del capital humano, porque la sustitución, que es el otro tema importante del gobierno corporativo, además de la independencia, ha sido mala, porque hoy en día no se sabe si hay compliance o no hay compliance, pues lo que es cumplimiento, no hay vigilancia, se habla de un montón de cosas, se habla de que echaron a la gente porque sí, porque no, ¿con qué reemplazaron la gente que se fue? Pues en gran parte con recomendados políticos y con gente que no necesariamente es la idónea para estar en ese tipo de posiciones. Entonces, también se habla mucho de redireccionamiento de contratos, no sé, o sea, la compañía no está rindiendo lo que estaba rindiendo, ni tiene los niveles de gobierno corporativo, transparencia. Imagino que la inversión en tecnología se ha caído, que las proyecciones que se tenían van a menos, que la mentira de traer el gas de Panamá, de Venezuela es tremenda, que el tema de traer petróleo que era lo que iban a traer en estos días, petróleo por las cuerdas de la luz. Sí, iba a traer gas por las líneas eléctricas y también traer gas desde Qatar o algo así. Ah, sí, bueno, claro, ya, muy fácil, ¿no? O sea, tenemos explotaciones de Estados Unidos que no las hacemos porque son los yanquis, pero entonces nos vamos a ir a Qatar, donde hay un monarca. Ah, bueno, muy inteligente el tema. No, es que mire, las decisiones son paupérrimas. El CEO de la compañía no habla inglés, ni ha conocido esto en mercado, ni sabe de esto. Ecopetrol le fue muy bien porque fue la primera vez en toda su historia que se trajo un equipo de management que venía de las grandes petroleras del mundo a operar una petrolera. Claro, eso fue difícil y hubo unos equipos de manejo muy buenos anteriores al de Bayón, pero los hubo porque era una transición, había un objetivo, se tenían unas metas de llevar la compañía a mejorar cada vez más y a independizarse de papá gobierno, precisamente para poderle dar más plata a papá gobierno y a todos los accionistas. Entonces, eso es lo que se rompió. Yo no creo que en el 26 se pueda llegar con una acción política y decir, no, ahora porque yo soy otro gobierno, entonces ya esto funciona perfectamente. Yo, desafortunadamente, estamos jugando con candela y no tenemos las reservas que tiene Venezuela, porque Venezuela puede pasar lo que sea, pero ahí están las mayores reservas de petróleo del mundo. Ahora sí, es un crudo pesado, complicado, pero se le va a encontrar oficio a eso en el mundo. Y de alguna manera el país tendrá que decir, bueno, pues pago con estas reservas o organizo algo el día que tenga un gobierno responsable. Por ahora no lo tiene. ¿Y entonces qué hay? No, pues se tiraron en PDVSA, se tiraron una empresa que perdió más de 28 mil millones de dólares, y yo creo que sube mucho más, debe ser casi 50 millones de dólares, pero es que nosotros teníamos una empresa, el ticket no más de Ecopetrol valía 40 millones, hoy en día debe valer 12, 13, 14, 15, puede que 10, pero a usted le dice un JP Morgan, si va a invertir o va a comprar en papeles de Ecopetrol o va a comprar acciones, solamente compre si le dan eso al 60% de descuento. ¿Entendés lo que te digo? Claro. Entonces,
si realmente se fuera a hacer una venta de Ecopetrol, Dios quiera pues que en un viaje como el de Petro a China no le dé ahora por vender la compañía. Luigi Echeverry, muchísimas gracias por estos minutos para CTX y por darnos a entender todo lo que está pasando con Ecopetrol y el riesgo enorme para las finanzas del país a corto, mediano y largo plazo también. No, la verdad es que la junta directiva y la administración son responsables fiduciariamente. Ellos son los que tienen que tomar la decisión, no el gobierno. Así sea el dueño de las acciones. Claro. Entonces, ¿por qué? Porque es una compañía pública. Entonces, eso es lo que más me preocupa, Jaime. El hecho de que le estamos mintiendo a los accionistas, a los mercados, y el gobierno se está metiendo, o sea, se está comiendo un pescado podrido. Con eso de cobrarle la cuenta a Ecopetrol de esa manera. Porque yo, bueno, le saco la plata, y después, ¿qué? Si esa plata de La Habana es para el gasto del gobierno. Claro, claro. Por la ineficiencia que hay al otro lado y por haberse volado la regla fiscal ya 2 veces. No, y para las elecciones de 2026, claro, ¿no? Claro. Dijo el Fondo Monetario no más, entonces ahora viene a nosotros, entonces yo ya lo que voy a hacer es, voy a cuartear la vaca mía, ¿cierto? Pero su negocio no era de leche, sí, pero ¿y la vaca muerta qué leche va a dar? Le mando un abrazo, Luigi, a la distancia, y a ustedes muy amables por habernos acompañado. Nos encontramos en otra oportunidad. El informe especial de CTX, la contundencia de los hechos. De aquí Colombia, la contundencia de los hechos.